Un saludo para todos. El día de hoy estaremos haciendo una validación respecto a un proyecto de investigación cuantitativo. En este caso, abordaremos un problema de investigación que se encuentra relacionado al uso de la pornografía. En la actualidad nos hemos encontrado que con mayor medida las redes sociales como Twitter y el uso de páginas de internet como Xvideos y el auge también de plataformas de suscripción de creación de contenido sexual como OnlyFans han facilitado el acceso al contenido sexual en los últimos tiempos. Esto se lo vemos gracias a Internet desde su existencia, porque digamos que antes era, el acceso a este tipo de contenido era un poco más limitado y se reservaba solo para quienes podían acceder al consumo de videos y de revistas hace unos años. De acuerdo a esto, pues surge esta problemática o esta necesidad de querer investigar por qué, más bien, cómo el uso de esta pornografía o el acceso y el consumo de este contenido pornográfico en la actualidad puede llegar a mediar, por un lado, una forma de educación sexual que se ha vuelto también como una forma de contenido pedagógico para quienes, en un contexto cultural como el que nos encontramos, pues no se nos ofrece educación sexual, ¿no? Y este tipo de contenido se puede convertir en una forma de pedagogía respecto a cómo entrar en su sexualidad o cómo abordar la sexualidad. Ahora bien, si se ha podido disponer un poco de tiempo en analizar el tipo de contenido que se ofrece, se puede uno dar cuenta respecto a eh, las características que se pueden encontrar, ¿no? Son cuerpos hegemónicos, son videos que duran muy buen tiempo, entonces digamos que eso va generando expectativas respecto al espectador, quién es el que ve, y digamos que ahí viene esa necesidad de entender cómo eso puede repercutir en la vida sexual de un individuo. En este marco de referencia es que es importante plantearse, por un lado, si realmente este tipo de contenido tiene un impacto sobre las expectativas que hablábamos en relación al sexo y en la incidencia que puede tener este en el acto. Y adicional, pues si esta tiene alguna reproducción exacta en la intimidad. De esta manera es que abordamos entonces la pregunta, y es qué cantidad de individuos homosexuales entre los 18 y 65 años en la ciudad de Bogotá han evidenciado un impacto sobre las expectativas propias del sexo y repercusión en el modelamiento de la práctica sexual desde que empezó a consumir la pornografía. Es de esta forma entonces que llegamos a los objetivos generales. El objetivo general será entonces identificar la cantidad de individuos que luego del consumo de este material eh, pues han encontrado que la utilización ha generado expectativas y requisitos asociados al acto y una repercusión en el modelamiento de la práctica. De manera más específica, entonces, determinar si el consumo de la pornografía genera expectativas o ideales para cumplir en el sexo y indagar si estas repercusiones han tenido o se han visto en sus encuentros sexuales. Ahora bien, la manera en la que justificamos esta investigación, inicialmente tomamos como base un estudio del impacto de actitudes y de las conductas en estudiantes universitarios en Ecuador. Este estudio nos menciona una serie de otros estudios en donde podemos encontrar, por ejemplo, las consecuencias que tiene el posible modelamiento del erotismo a través de las representaciones propuestas por la pornografía por Montoya y Vélez en el 2016. La información resulta relevante para la investigación en tanto que es importante indagar cómo los roles, los modelos y actitudes representados en el material pornográfico pueden impactar en la construcción de la sexualidad de los individuos que estamos intentando investigar. Em, es de esta manera que podemos encontrar, por ejemplo, que Pozo en el 2019 nos habla del consumo de la pornografía lleva a prácticas de alto riesgo y a la solicitud de reproducción de estas escenas en la intimidad. Por otro lado, también nos habla de la ausencia del uso del preservativo en las relaciones sexuales. Este último, de acuerdo con Wright, en el 2019. Y esto resulta importante en tanto la población que estamos intentando medir a través de esta investigación, pues es una población de riesgo que mantiene pues, relaciones de riesgo, ¿no? O así se le conoce científicamente o éticamente. Por otro lado, la investigación nos va a proporcionar información valiosa respecto al consumo del material pornográfico y cómo este puede afectar la vida de los individuos homosexuales y también podría ser más útil respecto a cómo desarrollar intervenciones y recomendaciones
recomendaciones para mejorar la salud sexual. Además de propender por identificar cómo el consumo de este material realmente impacta en la utilización de la pornografía, cómo impacta en la práctica sexual y la normalización sobre la construcción de una sexualidad llena de estereotipos y expectativas. Ahora bien, con respecto al marco teórico, hablamos entonces de tres aspectos principales que yo considero como el consumo del material pornográfico. Hablamos del consumo del material pornográfico relacionado a la visualización o al uso del contenido explícito con fines de excitación o entretenimiento. Aunque cada persona lo utiliza para un fin específico, pues digamos que el material pornográfico nos habla de esto, ¿no? Cómo accedemos a este a través de internet o de otras plataformas. Me refiero a películas o revistas o X o Y. Y hablamos también de una teoría de representación sexual. Esta teoría de la representación sexual eh, viene basada de un estudio que se Foucault en el 78, donde nos habla que las representaciones sexuales en los medios de comunicación pueden ser influyentes en la forma de expectativas, en la formación de expectativas y de actitudes sociales sobre la sexualidad y pueden tener un impacto significativo en la vida sexual. Esto es sumamente importante en tanto nuestro estudio, nuestra investigación lo que busca es indagar cómo la representación también o como los modelos que vemos planteados en la pornografía pueden mediar de una u otra manera eh, como consecuencia de mirar de este contenido, cómo pueden mediar la representación de individuos que son socialmente diversos, ¿no? No verse representados ahí, ver cuerpos hegemónicos que no corresponden con la realidad, no solo de la comunidad en este caso, sino de la gente en general. Y adicional, hablamos del modelamiento de la práctica sexual también, eh, gracias a que Paul en el 2009 nos habla de que la pornografía puede tener un impacto en la forma en la que los hombres constituyen sus expectativas y sus deseos sexuales. Esto también es importante en tanto creemos o se cree que la pornografía puede modelar la práctica sexual en cuanto podemos encontrar que en un video porno eh, podamos encontrar ciertas prácticas y cómo esas prácticas subconscientemente pueden afectar la manera en la que nos relacionamos en la intimidad. Esto nos lleva a la hipótesis entonces y es que el consumo excesivo del material pornográfico por una parte en parte de los individuos homosexuales tiene un impacto negativo en su vida sexual y en la forma en la que modelan su práctica. Esto inicialmente pues es la hipótesis que podemos plantear, ¿no? Y esto también generaría entonces generaría que el uso de la pornografía como un referente a largo plazo pueda generar frustración sobre la autopercepción, ¿no? Debido a que no podamos cumplir con las expectativas que nos imponen este tipo de material. Hablamos de que existen cuerpos hegemónicos que se ven de esta manera, que miden esta medida y que duran tanto tiempo en una relación sexual o en un encuentro sexual, ¿no? Y además, porque el desempeño esperado de la pareja podría generar también que pues en un encuentro sexual no cumpla las expectativas, ¿no? Si vemos constantemente pornografía y entendemos que un encuentro sexual debe durar tanto tiempo, pues eso de alguna manera podría mediar como en un encuentro sexual en la realidad eh, genere frustración por no durar lo que debe durar o por no cumplir las expectativas de la otra persona quien consume este tipo de material, ¿no? El alcance de la investigación en este caso pues será de tipo cuantitativo y se desarrollará a través de tipo descriptivo, en tanto la investigación busca indagar y determinar el impacto del consumo del material pornográfico en la vida de individuos homosexuales y la repercusión que pueda tener en el modelamiento de la conducta sexual o de su práctica sexual. Y el diseño metodológico de esta investigación pues será de tipo no experimental, donde buscamos observar este fenómeno, en este caso el uso y el consumo de la pornografía, y el impacto que pueda tener en un contexto natural. ¿Cuál será este contexto? Pues el mantenimiento de relaciones sexuales o de su vida sexual, donde pues posteriormente entraremos a analizar, ¿no?, qué efectos tiene. Esta investigación se plantea con un corte transversal descriptivo, desde donde podemos indagar la incidencia de esta variable y cómo es la utilización de la pornografía en este tipo de individuos. Eh, de esta manera entonces llegamos ya al final y es a comprender la diferencia entre población y muestra. Nuestra población en este caso será un conjunto de individuos que cuentan con una serie de características asociadas al proceso de investigación. En este caso son individuos
homosexuales de 18 a 65 años que consuman pornografía pues hace un tiempo, ¿no? Y la muestra será pues más bien un grupo pequeño que haga parte de esta población y que se utilizará para hacer la medición, ya que pocas veces podremos acceder a pues medir toda la población. En este caso estamos hablando de la población que queremos medir pues son individuos de 18 a 65 años que vivan en Bogotá, que consuman pornografía y que además sean homosexuales. Digamos que la población podría ser, es demasiado amplia, aun cuando no se tienen cifras exactas de la población, o si de esta población no se tienen cifras exactas, pues lo que trataremos es de tener una muestra un poco más pequeña para poder validar el impacto de, nuestro, de nuestra investigación. Es de esta manera entonces que llegamos a el tipo de instrumentos que podríamos tal vez utilizar. Personalmente considero que el cuestionario nos va a permitir de entrada, a través de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas, acercarnos más a la experiencia personal, perdón, del individuo respecto al uso y al impacto que este pueda tener en su vida sexual. Y como un instrumento secundario, pues podríamos encontrar la recolección, los datos secundarios que son recolectados por otros investigadores. Sin embargo, de manera personal considero que esto nos puede dar una perspectiva global respecto a la información que podamos llegar a encontrar, pero dejaría de ser tan específica como lo buscamos en esta investigación. Eh, pues sí, dejaría de ser tan específica porque digamos que sería un poco más difícil poder encontrar esta población exacta en otros estudios. Pero sin embargo nos podría dar ideas respecto a cómo se comportarían esos individuos pues, a través de datos secundarios. Esta es la bibliografía que hemos utilizado o que se utilizó para la investigación, para la presente investigación. Y nada, muchísimas gracias.